Después de la revelación de nuestro prota, y a pesar de la incredulidad causada por dicha afirmación, el equipo se dirigió a una forja preparado con todo lo indispensable para hacer el trabajo, y no había nadie más emocionado al respecto que nuestro prota. La emoción en su mirada era palpable al inspeccionar con especial cuidado las herramientas con las que disponía la forja, llenándolo de una emoción al solo pensar dar forma a todo lo que tenía en la mente. El héroe por su parte reflejaba tranquilidad con su habitual rostro estoico. Sin embargo, a pesar de la calma en su rostro imperturbable dejó claro al prota que no toleraría ningún fracaso, pues una vez preparado todo lo que se le pidió, y también accediendo a dejar que el prota se encargue de la forja del material, estaban depositando una responsabilidad gigantesca en las manos del prota, pues una oportunidad de tener un material como el que tenían probablemente no se repita, por lo que el trabajo requiere un sumo cuidado. El prota todo relajado asiente hacia el héroe, asegurando sin la necesidad de las palabras que es más que capaz de estar a la altura del trabajo. Esto dibujó una tenue sonrisa en el rostro del héroe, la cual desapareció tan rápido como llegó. Una vez aclarado el punto, el héroe dio media vuelta y le pidió al par que lo acompañara para dejar al prota concentrarse en su trabajo. Gonzo estuvo de acuerdo, pero cuando el héroe observó a Tía, se dio cuenta que tal vez ni siquiera lo escuchó. Estaba fascinada observando la forja, o más precisamente observaba con fascinación al prota reflejando una felicidad simple y pura. Esto le trajo al héroe cierto recuerdo de una conversación que tuvo con Tía precisamente poco después de que el prota se les uniera. Era claro que Tía favorecía al prota desde que se conocieron. El problema en sí no era ese. El problema es que, a diferencia de lo que pudiera parecer a simple vista, Tía no era una persona que confiara tan fácilmente en otros, a pesar de siempre tener una actitud accesible y alegre. Realmente era muy cuidadosa en ese sentido. Por lo que un comportamiento tan fuera de lo normal levantó una sospecha en el héroe, dando pie a preguntarle directamente a qué se debía este comportamiento, pero incluso Tía también se preguntaba el por qué. Era algo que ni siquiera ella misma podía entender del todo. Solo sentía que estando cerca del prota estaba feliz, e inconscientemente siempre bajaba la guardia. El héroe solo sonrió ante esto, y no siguió insistiendo en el tema. Ahora, al ver a Tía en ese estado de nuevo, sabía que no importaba lo que dijera Tía, terminaría haciendo lo que quisiera, por lo que solo se alejó pacíficamente seguido de Gonzo. Terminaron llegando a un bar a tomar algo para despejarse después de la pelea con el gusano. Fue entonces que Gonzo, con una sonrisa traviesa, le hizo ver al héroe una verdad que estaba ignorando, pues Alexis decía que Tía tenía en mente mucho al prota, pero no es toda la verdad, pues había otra persona que le prestaba especial atención a todo lo que envolvía al prota, y era nadie más y nadie menos que el propio Alexis. Gonzo siguió hablando, explicando su punto, pues es precisamente por la sugerencia del prota que el equipo fue hasta esta ciudad, solo creyendo en sus palabras, afirmando tener información sobre un peligro potencial que nadie más había detectado, información que por cierto tampoco aclaró su procedencia. Además de que se le confió ese extraordinario, casi invaluable material para forjarlo simplemente porque él dijo que era capaz, y que el héroe mismo lo haya escuchado hasta tal punto era realmente sorprendente, pues Alexis nunca se ha caracterizado por confiar en otros. El héroe, después de un momento de silencio, admitió que desde que el prota se unió a ellos lo estuvo observando constantemente, pero no cree que se le pueda culpar por eso. El prota en sí es un enigma sorprendente, cada cosa que hace está envuelta en un misterio inexplicable. Desde su habilidad con la espada que se acerca a la del propio héroe, el contar con artefactos mágicos desconocidos y una fuente de información precisa pero desconocida, además de los conocimientos que posee y las habilidades diversas para tratar con monstruos, es simplemente sorprendente. Así que tras todo eso, Alexis puede aceptar tener al prota en mente, aunque sea solo un poco. Ante la desvergonzada afirmación, Gonzo estalló en risas porque el héroe se niega a ser sincero. Mientras tanto, el prota se estaba preparándose para trabajar con el material, tratando de advertirle a Tía que el trabajo en forja no es precisamente algo que se pueda disfrutar al observar. Pero se llevó una grata sorpresa cuando Tía solo sonrió, aclarando que no estaba observando la forja sino a él, ganándose una mirada perpleja por parte del prota, pudiendo observar los ojos llenos de admiración que le dirigía Tía, mientras le decía que lo observaba porque el prota puede hacer cualquier cosa. Esa mirada llena de esperanza y admiración que le dirigía Tía se sobrepuso con la Tía del pasado, llenando al prota de arrepentimiento, pensando con cierto dejo de decepción que no es así. Sus manos siempre dejan escapar las cosas más importantes.
pero a la vez se llenó de determinación para nunca permitir que aquellas cosas vuelvan a suceder. Ahora con esta nueva oportunidad reescribirá el final con sus propias manos y habilidades. Dejando pensamientos innecesarios de lado, dio inicio al trabajo en la forja de niveles nunca antes vistos en este mundo. El prota ahora tenía como misión forjar el material que se le había confiado en algo capaz de cambiar el destino mismo. Mientras el prota y tía estaban concentrados cada uno en cosas diferentes, a lo lejos una figura desconocida que desprendía un aura opresiva los observaba con atención, mientras lo que parecía un ojo flotante daba un resumen de la situación vivida por el equipo del héroe. Este par misterioso desprendía un aura de peligrosidad a otro nivel. Era obvio que estaban detrás del monstruo que momentos antes el equipo del héroe liquidó, pero ahora que el gusano fue destruido y el héroe obtuvo mitril puro, era su deber como encargado de reconocimiento saber todo acerca de este asunto inesperado e informar de este asunto al rey demonio. Pero decidió esperar y observar qué es lo que tenían entre manos ahora que las cosas resultaron de esta manera, y regresando con nuestro prota en la forja, el tiempo pasó muy rápidamente y tía pronto cayó dormida. Sin embargo, se despertó después de tener otra vez un sueño recurrente al cual no puede darle explicación. En el sueño se puede observar a sí misma siendo cargada en la espalda del prota, en una especie de silla improvisada, mientras se dirigían a un lugar desconocido hablando de temas que tampoco recuerda o pueda dar sentido. Poco después se despertó, observando al prota bañado en sudor después de varias horas forjando sin parar. Sin duda alguna el prota es un hombre extraño ante la perspectiva de tía, siendo un hombre que rompió a llorar en cuanto la vio por primera vez y todo eso, pero, aunque se lo ha guardado, pues no entiende la razón del por qué cuando se conocieron en aquella ocasión fue algo desgarrador para ella también. El prota, ajeno a todos estos pensamientos por parte de su compañera, mientras trata de buscar un vaso de agua, se da cuenta de que están siendo observados y tiene una idea muy clara acerca de quién es. Puede que no haya podido traer consigo todas las herramientas y tesoros que había conseguido en su vida pasada, pero los recuerdos, así como las habilidades ciertamente las posee. Solo bastó un pensamiento para que con su brújula identificara la dirección exacta de este personaje no invitado al cual realmente tenía ganas de destruir. Por su parte, esta futura víctima ya tenía el destino sellado sin siquiera darse cuenta del increíble peligro que corría. Siguió observando los movimientos del prota a través de una ventana. Algo extrañado, pues según los informes el prota debería ser un portaequipajes, pero ahora se le puede observar forjando. No entendía las incongruencias en el comportamiento del prota, además de que sin duda se ha vuelto molesta su presencia, pues solo su existencia es una anomalía que ha perturbado el curso del grupo del héroe. Tras ver el comportamiento fuera de lo previsto de parte del prota, se tomó la decisión de seguir observando. La razón de esto es que es un experto recolector de información. Al ser parte del ejército del rey demonio, su eficiencia tenía que ser suprema, y no quería arriesgarse a entregar información incompleta. Y aunque ciertamente podía tomar forma humana facilitando una infiltración entre sus filas, solo podía tener una forma de humano, y no podía cambiarla, lo que lo dejaba en una desventaja en dado caso de quedar expuesto. Este individuo no era otro que Zayen, el nombre del demonio que en otra línea del tiempo le tendió una trampa mortal al equipo del héroe, al infiltrarse en su equipo como un portaequipajes, conduciéndolos a una trampa que provocó la caída de la última esperanza de la humanidad. Después de un tiempo podemos ver que el prota estaba reunido con los miembros del equipo, los cuales estaban realmente sorprendidos porque solo en 6 días el prota consiguió terminar de forjar no una sino 3 armas utilizando el mitril encontrado. El prota con cierta alegría le muestra a su equipo las armas definitivas que pudo crear en ese poco tiempo, y sugiere con una sonrisa probarlas en un lugar más adecuado, haciendo un gesto sutil con su brújula especial que el equipo ya había conocido antes cuando estaban cazando a la lombriz. Zayen, el espía demonio, estaba observando a distancia, pero no tenía forma de escuchar lo que estaban hablando, aunque tampoco es que le importara, solo se concentró para ver qué es lo que hizo el prota con el mitril encontrado. Realmente Zayen no entendía por qué sentía lo que sentía, pues había un pequeño pulso desde su interior que resonaba como una pequeña alarma pulsando en su cabeza. Él sabía que, a excepción de la espada sagrada del héroe, no debería de sentirse amenazado por cualquier otra arma, pero esa sensación de pesar no podía desaparecer en su interior. Era una sensación primitiva, que estaba forjada a todo ser consciente. Era el miedo, pero por más que lo pensara no había razón alguna para tener miedo.
De esta manera, mientras pensaba que era mejor hacer un reconocimiento más amplio, su mirada se encontró directamente con la del prota, agrandando esa emoción a niveles alarmantes. Rápidamente se ocultó, y mientras un sudor frío le recorría la cabeza, trató de convencerse a sí mismo que la pura idea de que fuera descubierto era absurda, pero ya no era algo que pudiera ignorar. Rápidamente se transformó adoptando una forma de murciélago, enfocado en informar rápidamente al rey demonio de esta anomalía con toda la información que había recopilado hasta el momento. El prota ha escalado en el nivel de peligrosidad, ya que ni siquiera el héroe hubiera sido capaz de detectarlo, pero sobre todo lo más le inquietaba fue la mirada. Esa mirada del prota era igual que la de un depredador mirando a su presa. Esto era absurdo, pues debería ser al revés. Pero antes de que pudiera ir más lejos, un ataque repentino lo golpeó de lleno en sus alas, provocando que cayera en la distancia. Fue un golpe provocado por flechas de hielo, una magia espiritual, pero lo sorprendente es la distancia a la que fue ejecutada. Era simplemente asombroso. Antes de que Sayen pudiera darse cuenta de lo que pasó, alguien aterrizó justo a su lado. Era el prota, en cuclillas, viéndolo con ojos fríos y una sonrisa sádica. Saluda casualmente a Sayen por su nombre. Esto todavía disparó más las alarmas en el demonio. El prota incluso sabía su nombre. Su tren de pensamientos fue interrumpido porque los demás miembros del equipo del héroe, al llegar a la escena, la actitud del prota cambió a una juguetona y sonriente, felicitándolos por haber dado en el blanco desde tan lejos. Los compañeros del prota notaron rápidamente a la criatura en el suelo y no les tomó mucho darse cuenta de que se trataba de un explorador demoníaco. Sayen rápidamente adoptó su forma humana, tratando de dialogar y ganar tiempo. Al observar que no estaba el héroe con ellos, pensó que realmente tenía una oportunidad. Por lo que decidió darlo todo, y adoptó una forma gigantesca, pareciendo una criatura más repulsiva con un aura aumentando exponencialmente, decidido a aniquilarlos junto al pueblo entero. El prota simplemente sonríe. Después de todo, el héroe ya estaba evacuando a todas las personas de la zona, pero el punto más importante es que es el momento perfecto para probar sus nuevas adquisiciones. Sayen no perdió el tiempo y rápidamente adoptó una nueva forma, su forma verdadera, permitiéndole desatar un ataque masivo que en otras circunstancias pudiera ser suficiente para destrozar todo a su paso. Gonzo rápidamente se posicionó e invocó un escudo de aura que sorprendentemente fue capaz de cubrir toda la ciudad en su totalidad. Esto sorprendió a todos, pero sobre todo dejó sin palabras a Sayen, el cual estaba anonadado, pues un escudo de esas magnitudes debería ser imposible. Ni siquiera un grupo de soldados de primer nivel podría bloquear ese ataque sin sufrir una gran pérdida, pero ante sus ojos el ataque fue bloqueado con una facilidad risible, y por si fuera poco, por una sola persona. A lo lejos, el héroe, habiendo completado la evacuación de los civiles, observaba cómo el poder de su equipo se incrementó exponencialmente con la simple utilización de las armas forjadas por el prota. Desde la potencia incrementada, así como la precisión que demostró Tia al disparar a su objetivo desde tanta distancia, y ahora Gonzo, que utilizó el par de guantes forjados por el prota, fue capaz de bloquear un ataque devastador fácilmente en un área tan grande. Esto solo dejaba más dudas acerca de la identidad real del prota, y el héroe no hacía más que profundizar en sus pensamientos acerca del prota, aunque esos pensamientos tenían que esperar por el momento, pues la diversión seguía gestándose en la lucha. El prota le recomendó a Gonzo aplicar su magia en los puños y asestar un golpe. Gonzo lo hizo tal cual, siguiendo las instrucciones dadas por el prota, y se llevó la sorpresa de que sus ya de por sí poderosos golpes alcanzaron un nuevo nivel, destruyendo la extremidad de Sayen. Gonzo, al ver su nuevo poder, sonríe con estrellas en los ojos, agradeciendo al prota. Todo esto era más que peligroso a ojos de Sayen. El equipo del héroe es así de poderoso sin la participación del héroe mismo y su espada sagrada. No se puede imaginar el impacto que tendrá esto en las batallas posteriores, sin las precauciones adecuadas, por lo que su prioridad máxima era ir a informar de esta situación al rey demonio en cuanto antes. Aprovechando el momento de distracción del equipo, trató de darse a la fuga, cambiando una vez más su apariencia, recordando al gusano de la mina, y huyendo por debajo, cavando rápidamente un túnel para escapar por tierra, esperando que no puedan seguirlo de esta manera. Pero para su mala suerte es rápidamente llevado a la superficie por el mismo suelo, obra de Tia y su magia espiritual. Sorprendida por su nueva arma en forma de espada que le permite amplificar significativamente sus poderes, pudiendo no solo llevar con facilidad al demonio a la superficie como si nada, sino que también sujetarlo entre las rocas, restringiendo sus movimientos con las rocas.
Una vez que el par ya había probado sus respectivas armas, fue el turno de nuestro prota, el cual avanzando a un ritmo constante poco a poco cambiaba su aura, la tensión en el ambiente cambió, extendiéndose un frío singular, mezclada con una sed de sangre palpable, la mirada del prota perdía su brillo caminando y hablando con un toque de arrepentimiento. Como una forma de desahogar sus frustraciones pasadas más que hablar con el demonio enfrente de él, parecía estar hablando más consigo mismo, asegurándose de expiar sus pecados. Y de esta forma el prota desenfundando su espada cargando con el peso de una promesa y resolución definidas a cabo con la existencia de un demonio que fue causante de muchos problemas y dolor a sus queridos amigos. Solo le llevó una serie de movimientos fluidos y precisos demostrando una técnica pulida asimilándose casi en una forma casi artística. Una vez que por fin terminó, se giró de nuevo con su sonrisa característica entablando una conversación despreocupada con sus compañeros, aligerando el ambiente anteriormente tenso. Una vez que comenzaron a relajarse, el par de Gonzo y Tía notó algo raro, pues a pesar de que el prota dijo que se había encargado de su enemigo, seguía intacto sin ninguna herida visible. Parecía no tener ni un solo rasguño provocado por la espada, solo podían estar seguros de que había sido derrotado al no notar ningún movimiento de su parte, estaba totalmente inerte parecido a una estatua. Fue en ese preciso momento que el héroe llegó diciendo firmemente que la criatura definitivamente había sido cortada hasta su erradicación, acercándose con paso firme, posó una mano en el cuerpo inerte de la criatura, y lo volvió a confirmar, elogiando a Ed por tal exhibición y maestría en la espada. El prota que trató de parecer humilde negó tal maestría afirmando que todavía tenía un largo camino por recorrer, además de que el arma lo hizo de forma apresurada, pero el héroe negó firmemente esa afirmación, observándolo con una creciente tensión, asegurando que su título de héroe no es solo para aparentar, nadie puede hacer un corte tan fino que es casi imperceptible si no tiene tanto la habilidad con la espada, así como la espada adecuada. Sin embargo, el prota afirma que una espada de tan alto calibre es solo un trabajo apresurado. Eso sumado a las habilidades increíbles que el prota ha ido demostrando a lo largo de su viaje simplemente lo hace cada vez más sospechoso al punto del que el héroe ya no pudo contenerse y acorralando al prota preguntó de forma directa quién rayos era. Hasta aquí esta parte, si les gustaría que continuara con la historia, agradecería enormemente que compartieran el video, dejen sus comentarios, den like y suscríbanse, hasta luego.